¿De qué trataba el evangelio que acabo de leer? De Pedro, bueno, Jesús que le pregunta a Pedro si lo quiere. ¿Cuántas veces le pregunta? 3 veces. Ayer veíamos cómo Pedro traicionó a Jesús. 3 veces lo negó. ¿Ustedes saben por qué Pedro traicionó a Jesús? ¿Por qué le negó Jesús a Pedro? Pedro a Jesús. No, porque le sanó a la suegra. Porque sanó a la suegra. Por eso le traicionó. Bueno, es un chiste, ¿no? Entonces, ayer veíamos cómo Pedro le traiciona a Jesús. Y esa traición en Pedro le abrió una herida. Él mismo se abrió una herida, dirían los psicólogos, una herida emocional. No, porque ya ayer justamente cuando el Señor lo mira, Pedro se pone a llorar, se siente culpable. Entonces, se abrió una herida en Pedro. Y el Señor a Pedro le había dado las llaves del reino de los cielos. Te doy las llaves del reino de los cielos. Y hablando de llaves también dice que un día un señor estaba preocupado ¿no? Y su hijo le dice papi, ¿por qué estás preocupado? Esto le sucede a Quique, ¿ya? Estaba preocupado Quique un día y le dice, y su hijo le dice, papi, ¿por qué estás preocupado? He perdido las llaves del auto, pero si tú sabes hablar inglés, ¿qué tiene que ver las llaves con el inglés? ¿Tú no me has dicho que el inglés abre muchas puertas? Pues abre la puerta del auto, ¿no? Que abra la puerta del auto. Bueno, entonces el Señor le había dado a Pedro las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra se quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Le había dado el liderazgo en la iglesia. Sobre esta, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, es interesante darnos cuenta cómo el Señor no elige a personas santas, puras, los mejores, sino personas así, pecadoras, con sus limitaciones, y entonces eso es lo que sucede. Y Pedro, al traicionarle a Jesús, él, como le decía, se sentía culpable. Había abierto en su corazón una herida. Y para que siga liderando a la iglesia, el Señor tenía que sanar esa herida. Tenemos la imagen de Jesús médico, Jesús maestro, pero no hay una imagen de Jesús psicólogo. Jesús también fue un excelente psicólogo, ¿no? Fue un excelente psicólogo. Y hablando de psicólogos, también dice que un paciente va al doctor y le dice, doctor, a mí me gustan las mujeres. Qué bueno, te felicito, pues te gustan las mujeres, está bien. A mí también me gustan. Así como le guste, fritas con papa. Estaba. Ese chiste muy bueno, ¿no? Tremendo, ¿no? Bueno, entonces, como le decía, no se ha explorado mucho la dimensión terapéutica de Cristo. Jesús fue un excelente terapeuta. Fue doctor, fue maestro, pero también fue un excelente terapeuta. Y esa dimensión terapéutica lo encontramos en el evangelio que acabo de proclamar. Así como 3 veces Pedro le negó al Señor y con esa negación se abrió Pedro una herida en su corazón, el Señor tenía que sanar esa herida para que Pedro pueda él guiar a la iglesia. Y entonces, por eso le pregunta 3 veces, Simón,
No le dice Pedro, porque Pedro era como un título, le había cambiado el nombre. Para los judíos, el nombre tiene un gran significado. Para los judíos, el nombre representa la esencia y la misión de la persona. Ahora la gente escucha un nombre por ahí raro en la televisión y ese nombre le pone a su hijo o a su hija. En otro idioma a lo mejor significa culebra y le pone ese nombre a su hijo. Sí, vinieron de la sierra una parejita de esposos. Aquí por primera vez escucha la palabra Doberman. Oh, le pareció bonito la palabra. Y cuando se van allá a la sierra, le ponen a su hijo Doberman. Y entonces lo llevan a bautizarlo y le dice, ¿cómo se llama tu hijo? Doberman. ¿Cómo le van a llamar Doberman? Es nombre de perro, ¿no? Pongan un nombre de pila, un nombre de pila. Un nombre de pila que se llame Duracell. Duracell, ¿no? Bonito nombre, muy simpático. Entonces, para los judíos, el nombre significaba la esencia y la misión de la persona. Por eso, en algunos episodios, Dios le cambia el nombre a personajes. A Abraham le llama Abraham, padre de muchas generaciones. A Jacob le cambia el nombre de esto por Israel, ¿no? Y a Pedro, o a Simón, su nombre propio era Simón, y luego le puso el nombre de Pedro, que significa roca, piedra, con ese carácter de piedra que... Pero también es la fortaleza de ese hombre. Entonces, pero era como el título, ¿no? Por ejemplo, ahora todavía en la iglesia se cambian nombres, ¿no? Por ejemplo, en el caso hay religiosos que entran a una congregación y se cambia de nombres, y el Papa, por ejemplo, ¿no? Los papas se cambian de nombre, ¿no? El cardenal Bergoglio se puso, ¿qué nombre? Francisco. Y el actual papa, ¿cómo se llamaba? Robert Prevost, ¿no? El cardenal Robert Prevost se cambió por León, que nos habla de coraje, de valentía, y también detrás de los leones que han existido, ¿no? El León 13 y todo. Bueno, entonces estoy haciendo esta reflexión para tomar conciencia de que el Señor no le llama, en este evangelio, no le llama por Pedro, sino le llama por su nombre original. Porque el nombre original nos habla más de su humanidad. Ya el título, Pedro, ya es una visión teológica, la piedra sobre quien edificó la iglesia. Entonces, el Señor, para sanar la herida de Pedro, precisamente acude a su humanidad. Y nos habla a nosotros también de que somos humanos. No eres Dios ni ángel. Porque a veces nos lastimamos demasiados por nuestro pecado, nuestras cosas, y decimos, no sirvo, soy inútil. Y sin embargo, somos humanos, con virtudes y defectos, ¿no? ¿O hay alguien de aquí que ya es santito? A ver, levante la mano para llamarle al Papa. No, yo tengo su teléfono. Que venga a canonizarlo la otra semana. No, y así te sigue queriendo Dios. Y así nos sigue queriendo, con nuestra virtud, nuestro defecto, nuestros pecados. Así nos sigue amando el Señor, con nuestros errores. Entonces, ese es el mensaje, ¿no? Que a Pedro, cuando le dice Simón, está el Señor apuntando a su humanidad. Antes de ser el Papa, Él es un ser humano. Antes de ser sacerdote, yo soy un ser humano, ¿no? Soy un ser humano, con virtudes, defectos y todo. Entonces, Pedro, justamente, el Señor señala esa humanidad. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Sí, Señor. Apacienta mis corderos. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Sí, Señor. Apacienta mis corderos. Y cuando le pregunta por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?
dice que, no lo dice la Biblia exactamente, pero yo creo que Pedro ya agachó la cabeza, pero ya esto si lo dice con tristeza: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Qué bonito, ¿no? Tú lo sabes todo. No te quise traicionar, pero el miedo me ganó, ¿no? Fui cobarde, pero sabes que te quiero a pesar de todo eso, ¿no? Sabes que te amo. Tú eres, ¿a dónde vamos a huir? Tú tienes palabras que dan vida eterna. Entonces, y el Señor, ahí ya no lo vemos al Pedro soberbio, sino un Pedro humilde, que el Señor ha trabajado ya en él. Y desde ese momento, Pedro, si el Señor no le hubiese sanado esa herida, dicen que Pedro hubiese tenido una terrible galofobia. ¿Saben qué es la galofobia? La fobia a los gallos. Un gallo. Pedro se iba corriendo. Se iba a tener una terrible galofobia, porque el gallo le recordaba su traición. Que veía un gallo, escuchaba cantar un gallo. Desgraciado lo que hiciste, ¿no? Cómo le traicionaste a tu maestro. Pero a partir de ese momento, Pedro recordaba, porque ese es el perdón, esa es la sanación. No significa olvidar lo que hiciste, sino sanar. Porque si hay gente que viene y me dice: ay, padre, no puedo olvidar lo que hice. Es que no se trata de olvidar. Porque si tuvieras que olvidar, tendrías que cortarte una parte de tu cerebro y eso sería mutilación. Y Dios no quiere que te mutiles, sino que vas a recordar, pero ya como una experiencia más de tu vida. Entonces Pedro recordaba su traición, pero también recordaba el amor de Cristo. Recordaba el amor de Dios. Y ya no era una herida, era solamente una cicatriz. Así como cuando nos hacemos heridas, uno se cicatriza, la marca está ahí. Hablando de cicatriz, también dice que vino aquí al Perú, ¿no? de Estados Unidos, y entonces el taxista que lo recibe, pues se impresiona de tantas cicatrices que tenía. Le dice: esta cicatriz la hice, me la hicieron, esta herida y la cicatriz en México City. Esta otra herida en San Diego City, y así en todos los lugares, ¿no? Es City. Y entonces el peruano se levanta el polo y aquí le dice apendicitis. Apendicitis, ¿no? Bueno, entonces ya Pedro recordaba su traición como una cicatriz nomás. Como le decía, lo recordaba, pero ya no lo dolía, porque recordaba el amor de Cristo. Entonces, ese es el mensaje que podemos obtener de este evangelio, un mensaje de esperanza, que el Señor no nos rechaza, no nos desprecia, no nos margina por nuestros errores, por nuestras equivocaciones, sino que Él sigue contando con nosotros. Y Él está dispuesto a sanarnos de nuestras mentiras, de nuestras distracciones, de nuestras equivocaciones. No quiere que alimentemos sentimientos de inferioridad, sentimientos de culpa, sino más bien quiere que descubramos su amor, como descubrió Pedro ese amor grande de Cristo. Vamos a pedir en esta Eucaristía para que, igual que Pedro, también el Señor sane nuestras heridas emocionales.